92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Lunes 21 de julio, las 9:02 damos inicio a este programa Clave Morse, programa que trata de decodificar la economía. Parto saludando a Jesús Yáñez, la persona que hace posible que todos los programas de Radio La Clave salgan por la multiplataforma. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, un placer saludarlos. Saludamos también a toda la gente que nos está escuchando en el auto, que nos escucha por nuestra multiplataforma, por YouTube, por Facebook, por X, toda la multiplataforma donde está Radio La Clave. Soy Rodrigo Gómez, hoy reemplazando a Daniel Fajardo, que tenía temas laborales fuera de Santiago. Y de inmediato saludo a quien me va a acompañar en la primera parte del programa de hoy. Tengo el orgullo de presentar a Victoria Paz, fundadora del Poder Económico, economista, periodista. La verdad que es difícil tener una persona que pueda ser tan completa para analizar la realidad de la economía nacional e internacional. Victoria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo, bien, ¿y tú? Un placer de saludarte. Por fin tengo la posibilidad de compartir programa contigo. ¿Cómo estás? Bien, estás de suplente. Suplente. Oye, ya estás de vuelta en Chile, después de un año de estudio en Estados Unidos, ¿ya estás absolutamente habituado o todavía estás con algunas cosas pendientes? No, todavía estoy aterrizando, pero bien, todo bien. Es un aterrizaje, la palabra no es forzoso, pero un aterrizaje... Gradual. Gradual. Porque están pasando muchas cosas. Sí. Tenemos mucho para conversar en este ratito que me destinan amablemente los lunes, así que tú dirás. Tú dime por dónde quieres empezar, dame tú la importancia o la relevancia de todos los temas que tenemos para conversar el día de hoy. Perfecto. Mira, yo te diría que los temas que esta semana, partiendo, veamos lo que marcó un poquito la semana pasada, ¿verdad? Que siempre hacemos este pequeño resumen de lo que fue la semana pasada. Yo te diría que hay dos temas principales que marcaron la semana pasada. Uno fue el dólar, que llegó bien arriba, principalmente por este tema de los aranceles, ¿verdad? Seguimos, ahora vamos a comentar también lo que ha pasado, pero el dólar llegó aproximadamente a 968 la semana pasada, que hemos ido viendo que ha tenido esta alza aproximadamente desde el 4 de julio, que estaba en 930 pesos, se nos disparó a 968. ¿El fantasma del dólar a Luca vuelve? Mira, todo depende. Yo te diría que está mucho más controlado el mercado. No sé si has visto, lo hemos comentado en otros programas con Daniel, las primeras reacciones en enero, cuando Trump hablaba, el mercado reaccionaba con mucho nerviosismo. Entonces, cuando pasaba esto por las razones exteriores, cuando nos afecta el dólar, claro, se nos disparó a este dólar a Lucas, ¿verdad? Pero lo que ha empezado a pasar es que el mercado está reaccionando muchísimo más moderadamente. ¿Por qué? Porque también está viendo lo que estamos viendo todos, que muchas veces Trump hace el anuncio. ¿Mucho ruido, pocas nueces? Nueces, pero no tantas, quizás. En el fondo estamos viendo que dice, para el 1 de agosto, por ejemplo, que es el próximo plazo que puso, ¿verdad? Uh-huh. Y entre medio están todas estas negociaciones y finalmente se modera un poquito el anuncio inicial. Sí, entonces, Victoria, el mercado ya empezó a incorporar eso. Sí, yo se lo entiendo perfecto, pero es un poquito contraintuitivo un dólar al alza con un cobre al alza. Porque así como decías tú que el dólar iba subiendo a 960, en este minuto está en 9.59 con 70 centavos, pero tenemos un cobre con 5,6 dólares la libra, que es un precio histórico, diría yo, o de los mejores precios que tiene el cobre. Entonces, sí hay algo contraintuitivo ahí, porque nosotros estábamos acostumbrados. Sube el cobre, baja el dólar. Sí. Lo que pasa es que el dólar finalmente, en este caso, tiene dos cosas importantes que hay que mirar. Uno, está muy influido por esta amenaza de un arancel al cobre, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se anuncia este arancel posible al cobre, lo que hablábamos también, ¿qué haces tú inmediatamente? Acumulas, ¿verdad? O sea, si a ti te dicen, te voy a subir el café,
te voy a subir el café el 1 de agosto, te lo voy a subir 50%. Cualquier persona lo que hace es ir y comprar todo el café que le cabe en la despensa. Esto mismo es lo que hacen los productores con el cobre. Entonces está muy influido por esta amenaza de un potencial arancel y hay una acumulación de stock que es la que ha llevado este precio hacia arriba. Entonces no es algo estructural, sino que es algo más bien especulativo, ¿ya? Y por otro lado, claro, lo que está pasando es que este anuncio del cobre, que nos llevó el cobre hacia arriba, nosotros siempre hablamos de que el precio del dólar es como una especie de juguera, ¿verdad? Imagínate, claro, tú tienes una juguera donde se mete un montón de cosas adentro de esta juguera y finalmente sale este precio del dólar, pero afecta muchísimas cosas. Entonces estamos en un momento muy álgido de los aranceles a nivel mundial. Nosotros ahora estamos siendo absolutamente receptores de lo que está pasando. No tenemos mucho que ver. Somos un país chico, tenemos una economía abierta, entonces lo que está pasando a nivel mundial, y efectivamente, si bien el mercado no está reaccionando de forma descontrolada, pero sí está pasando muchas cosas con los aranceles, que es lo que vamos a ver, no sé si al tiro o en unos segundos, pero finalmente el cobre ahora nos está moderando esto, si no, probablemente el dólar estaría incluso un poquito más alto. Victoria, y a propósito de los aranceles, que tú dices que finalmente el 1 de agosto es la fecha final cuando ya se van a poner los aranceles, se va a decir, ¿sabe qué? Tal materia, tal producto tiene tal arancel, si usted viene de tal parte tiene tal arancel. Si yo soy exportador, o si yo le estoy exportando a Estados Unidos y tengo que embarcar hoy y no tengo claro qué arancel, ¿lo meto dentro del barco o no lo meto dentro del barco? ¿Lo despacho o no lo despacho? Porque, claro, o sea, ¿sabes qué? Yo estoy exportando cobre, de lo mismo, cobre. Y ¿sabes que hoy día tengo un arancel del 6% o del 10%? Y resulta que cuando llegue a Estados Unidos, porque las cosas no llegan automáticamente, hay un delivery de por medio, hay un traspaso, hay un trayecto, hay un traslado, que generalmente en barco. ¿Puede ser que se estén parando ya un poquito la cadena de abastecimiento o todavía no? Se está parando, efectivamente se está parando. Se ha visto a nivel internacional, se ha visto ya en las importaciones que hay muchos productos que los que ya tienen, o lo que dices tú, ¿verdad? Que ya está la prospección de que cuando lleguen ya va a estar aplicándose el arancel, porque efectivamente se van en barco, ¿verdad? Sí, claro. La mayoría, entonces no es que lleguen de un día para otro. Y efectivamente ya se ha visto cómo hay ciertos sectores que ya están viendo esta afectación. No te digo que este sector se esté yendo a pérdida ni nada, pero hay sectores que efectivamente, no solamente en Chile, o sea, en distintos países que están con esto. Nosotros piensa que tenemos 10%, somos de los que menos tenemos. Hay otros que están con aranceles de 30%, y lo que están haciendo es tratar de redirigir. El caso de Brasil, que es el principal exportador, o sea, el principal producto, es que el que le envía celulosa a Estados Unidos. Si le van a poner un arancel de 50%, chuta, la verdad que no es fácil, y la celulosa se usa para muchas cosas. Uno dice celulosa, bueno, el papel confort viene de la celulosa, por decirte algo de lo más básico y lo más evidente. Entonces, ¿cuándo ese tipo de mercadería se puede empezar a notar ya en el cliente, en la góndola, que tengan una escasez de producto? En general, lo que se ha visto en este caso, si tú te fijas un poquito en los datos que hemos recibido, se está empezando a ver con un desfase de aproximadamente unos 3 meses. Okay. Porque lo que dices tú, ¿verdad? El producto sale del país X, llega al país de destino, ¿verdad? Uh-huh. El que paga el arancel es el importador. Pero por supuesto, si a ti te venden algo y te lo suben 10%, cuando tú lo revendes, le aplicas ese 10%. Entonces lo que pasa es que o llega más caro al consumidor. Entonces la otra vez estábamos hablando, por ejemplo, imagínate el salmón, ¿verdad? Claro. Si nosotros como Chile, que es un producto que exportamos bastante a Estados Unidos, llega con 10% más, empezamos a perder competitividad frente al salmón noruego, por ejemplo. Entonces, o el importador nos empieza a comprar menos cuando ve que nos están comprando menos en la góndola, o nos deja de comprar un poquito también el cliente de Estados Unidos. Entonces, en el fondo,
¿tiene una repercusión? Por supuesto que tiene una repercusión, porque muchas veces se confunde quién paga el arancel. Entonces dicen, bueno, ¿qué me importa si lo paga el gringo? Claro, pero es que no, el estadounidense no tiene una pistola en la cabeza para comprar el salmón chileno. Uno va al supermercado y tiene todo frente a los ojos, ¿verdad? Entonces, si el salmón chileno que te gustaba mucho y ahora te llega con 10% más, entonces en vez de costarte $8, ahora te está costando casi 9, que es como que lo que cuestan los 400 gramos. Es como que lo hubiese subido el precio al comprador, pero el precio la plata no está para el productor, sino que la plata está en impuestos para Estados Unidos. Exactamente, entonces en esa brecha nosotros perdemos competitividad y es por eso en el fondo que tenemos que tener este cuidado, no porque estemos en el fondo haciéndole reverencias a Estados Unidos, sino que porque cualquier país que sea un importador de productos chilenos, lo que uno tiene que tratar es que no te pongan aranceles, ojalá, porque finalmente solo distorsiona el precio y afecta la competitividad del producto chileno, sea donde sea, ¿verdad? O sea, tú dices que en 2-3 meses más se puede notar esto en el producto, o sea, en el cliente final, que es el ciudadano estadounidense que va a vivir en carne propia, o lo alza de precio, o definitivamente la merma de oferta en productos, porque va a tener menos productos por un tema de precio y competitividad. Entonces, ¿es ahí cuando tú crees que Donald Trump por primera vez puede sentir una presión interna? Si es que la siente. Hay varias cosas que ya se les está aplicando. En el fondo, recordemos que esto está siendo como una teleserie en vivo y en directo. No es que todo esté postergado, sino que el 10% ya se está aplicando. Lo que se está viendo ahora al 1 de agosto son estos nuevos que en el fondo se están conversando, pero los que se anunciaron originalmente, ya hay muchos aranceles que están en norma, en práctica, y lo que está viendo todo el tiempo en el fondo el Banco Central de Estados Unidos también es que esta alza de precios que ya está sucediendo no afecte la inflación, que también es parte de la discusión que está viendo Trump con el presidente de la Fed, ¿verdad? Hay un quiebre importante ahí también, ¿o no? ¿Ah? Hay un quiebre importante también entre Donald Trump y el presidente de la Fed. No, ahí claro, ese es una trama por sí misma, es un conflicto que en el fondo viene hace mucho tiempo con estos mensajes cruzados, principalmente unilaterales, ni siquiera cruzados, porque es Trump el que interpela constantemente al presidente de la Fed. Si tú te fijas, en general, nosotros, por ejemplo, en Chile, menos mal todavía, tenemos harto respeto por la autonomía del Banco Central. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, al ministro Marcel, oiga, ¿qué cree usted que debería hacer el Banco Central? Él dice, yo no puedo intervenir, el Banco Central es autónomo, que es una de las características clave de un Banco Central, que no esté politizado, ¿verdad? En cambio, Trump, al revés de lo que nosotros vemos en estas declaraciones más bien republicanas, él insiste le puso un apodo, en el fondo le puso demasiado lento Powell, porque está muy enojado. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Está muy enojado porque no le bajan las tasas. ¿Por qué? Porque esa demora en bajar las tasas hace que el crecimiento de Estados Unidos, por supuesto, vaya más lento, y es algo que a Trump es parte de sus promesas de campaña, ¿verdad? Entonces, le afecta que no vaya esto mucho más rápido. Lo que tú hablas de Brasil es un tema más complejo porque el conflicto que hay con Brasil es más político, que en el fondo con cada país o con cada bloque el problema arancelario es distinto, ¿verdad? Con México, por ejemplo, tiene mucho más que ver con la inmigración y las drogas. Él está pidiendo acciones concretas del gobierno mexicano en términos de drogas y inmigración. En el punto de Brasil, lo que está pasando es que Trump está expresando su molestia por el juicio contra Bolsonaro. Eso es lo que estamos viendo ahora. En el fondo está este juicio sucediendo contra Bolsonaro. Trump ha llamado esto una casa de brujas, y en el fondo lo que está diciendo es yo voy a poner este arancel del 50% a raíz de este tema político. Entonces, con cada país, por eso es muy difícil de entender la lógica y entender la lógica de por qué te está poniendo ese arancel a ti y por qué a otro país tiene otro arancel y por qué hay un 10% base para todo. Finalmente,
cada país tiene su afán, cada país tiene su lucha. O sea, yo me acuerdo cuando salieron los primeros aranceles, el arancel que le había puesto... Por el cartelito, cuando sacó el cartelito. Claro, cuando sí. ya Vietnam le había subido el arancel de una forma increíble, muy, muy, muy grande, y claro, todas las fábricas de las marcas deportivas hoy en día están en Vietnam. Entonces yo creo que él no dimensionó lo que le iba a impactar al consumidor estadounidense, que son muy deportistas, y toda la producción de Nike, toda la producción de Adidas, todo, ha ido migrando a Vietnam porque tiene una mano de obra mucho más barata que China. Y bueno, finalmente terminó negociando, terminó bajando un poquito el arancel, pero que ha tenido que ir un poquito haciendo esta negociación uno a uno, con motivaciones distintas, como dices tú. Uno es política, otro es el fentanilo, otro es tal cosa, y finalmente es difícil encontrar una lógica. Mira, yo te diría que en el tema de los aranceles hay un desde, que fue el primer, en el fondo, como la primera aproximación, que es cuando Trump llegó, dijo, nosotros tenemos mucho déficit comercial con muchos países. Ese fue su primera aproximación al tema. ¿Qué significa un déficit comercial? Que en el fondo tú importas de un país mucho más de lo que ese país te importa de ti. O sea, en el fondo yo te estoy vendiendo mucho y tú me estás comprando poco. O sea, en el caso de Estados Unidos, ellos dijeron, yo estoy gastando mucha plata porque estoy comprándole mucho a muchos países y estos países no me compran lo mismo a mí. Entonces me generan un déficit comercial de la balanza, ¿ya? Entonces eso le molestaba. Además que Estados Unidos está con una deuda importante, entonces por supuesto que esto influye. Ese es el desde, yo te diría, cuando se pone el 10% a todos los países por default, porque eso fue básicamente a nosotros, claro, como Chile nos llegó por rebote. Ustedes son parte del todos, así que 10%. Y fue principalmente por este déficit de la balanza comercial que se identifica con muchos países. Y después se fueron sumando estas cosas uno a uno, que son las que hacen que esta negociación sea difícil de predecir y que yo creo que fue lo que principalmente agitó mucho el mercado al principio, pero ahora también ha empezado a ver el mercado que hay espacios de negociación porque son temas más políticos. Entonces, como vemos de Brasil, el 50% por el tema de Bolsonaro, es una molestia política la que existe ahí. O, por ejemplo, ahora se puso la semana pasada también esta amenaza a Rusia, no sé si la comentaron, pero no. Tiene un ultimátum Rusia de 50 días para poner fin a la guerra en Ucrania, o si no, le van a poner aranceles del 100%. Entonces, aranceles secundarios además, o sea, no solamente, ¿qué significa un arancel secundario? Que no solo te afecta a ti como país, sino que además yo le pongo aranceles a todos los que negocien contigo. Entonces es una amenaza muy agresiva contra Rusia. Dicen que en el fondo ya Trump se aburrió de esta situación con Ucrania, y ya en el fondo este ultimátum tiene mucho más que ver con eso. O sea, es un tema económico, pero llevado totalmente al tema político de relaciones internacionales con este ultimátum para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Y además lo que está haciendo al decir que los aranceles van a ser secundarios es aplicar toda la presión del resto de los países hacia Rusia, porque imagínate, yo te digo, tú si negocias con Rusia también te pongo 100% de aranceles. Entonces hay una presión de todo un bloque de países que está viendo ahí cómo hacerlo para llegar a tratar de salir de esta negociación, ¿verdad? A propósito del tema político, dices tú, ¿qué te parece a ti la cumbre progresista? Que Chile sea sede. Es un tema que íbamos a hablar, comentemos un poquito de qué se trata, porque sí, claro. No sé si... Sí, no, por eso. Pero yo te pongo los titulares y tú los desarrollas, porque tú eres la economista y la periodista. Bueno, tú también, por Rodrigo, ya. Mira, está sucediendo hoy lo que se llama la cumbre Democracia Siempre, ¿ya? Es una cumbre que está pasando en Chile, en La Moneda, es un evento internacional. ¿Quiénes son los principales que vienen? Yo te diría que es Lula, el presidente de Brasil, Pedro Sánchez de España, Yamandu Orsi de Uruguay y Gustavo Petro de Colombia, ¿ya? Esos son los principales que vienen. De hecho, se espera que a las 12:30 ellos hagan una declaración conjunta
en la moneda. Esto tiene mucho más, por supuesto que el foco de la cumbre no es económico, sino que es cohesión social, desigualdad, difusión de desinformación. Esos son los aspectos que está abordando la cumbre, pero que es imposible alejarlo de la temática económica, principalmente porque además, imagínate, está Lula da Silva, que está en toda esta pugna del 50% de los aranceles con Donald Trump a raíz del caso Bolsonaro. Y hay otros países que en el fondo también están en conflicto, pero además, por supuesto que Estados Unidos está mirando qué pasa con esta declaración, especialmente con cómo se aborda quizá el régimen de Maduro, entre otras cosas. Entonces, si bien es una cumbre política en temas de desinformación, de democracia, sin duda que tiene esta partecita, esta patita económica que tiene que ver con agrupar a países que están directamente en confrontaciones con Estados Unidos, ¿verdad? En general, Chile ha logrado mantenerse estuvo este revuelo la semana pasada, si te acuerdas, de la cumbre de los BRICS, claro. Que en el fondo fue un poco parecido, ¿verdad? O sea, nosotros asistimos, Chile fue muy claro que había asistido como observador, como invitado. Trump hizo estas declaraciones de que cualquiera que firmara cualquier tipo de acuerdo contra los intereses de Estados Unidos iba a tener más aranceles, pero Chile en el fondo estaba ahí de asistente, no firmó la declaración, ¿verdad? Esta declaración en concreto, la que se va a ver a las 12:30, no sabemos qué va a contener, pero podemos asumir que va a ser una declaración mucho más enfocada en temas de gobierno, esperamos, ¿verdad? De gobernanza, de desinformación, porque ¿para qué en el fondo meterse en camisas de Sí, claro. Victoria, ¿tú crees que...? ¿Cuántas varas son las camisas? De 11. De 11, gracias. Victoria, ¿tú crees que estamos en momento de asumir o sea, no sé si un riesgo, pero ¿es necesario darnos este tipo de gustito o tú hubieses dicho paso en este minuto? Mira, yo creo que el tema es que también el presidente Boric tiene una presión, ¿verdad? De su base, de sus aliados. Él es muy cercano a Lula da Silva. Y ha sido un tema, en el fondo, él probablemente asistió a los BRICS porque Lula le pidió que fuera, claro. ¿Verdad? Le pidió que fuera. Fue un tema que ese era más controversial, yo creo, y finalmente terminó asistiendo. Esto probablemente también tiene mucho que ver, pero también yo me imagino, es complejo en términos de posicionamiento internacional en un presidente ya saliente casi, como es el presidente Boric, dejar este espacio internacional abierto, porque si no se posiciona, en el fondo, ¿qué va a hacer después, verdad? Entonces, si bien tiene un riesgo, yo sí confío en que sea prudente. O sea, esperemos a ver qué dice la declaración de las 12:30. Yo creo que lo más importante, y ahí lo bueno es que yo creo que el canciller chileno tiene harto carrete, es una persona bien ponderada, Van Claveren, y al menos por el momento le ha hecho sugerencias importantes, ¿verdad? En otros aspectos. Entonces hay que ver de qué tenor termina siendo la declaración, pero yo creo que lo que todos esperamos es que sea una declaración prudente, que en el fondo no tenga ataques definidos contra Estados Unidos, porque ¿para qué vas a meterte en pugnas que no son las tuyas cuando lo que finalmente te afecta es a la productividad de quienes exportan en Chile? Que estamos en un momento además que necesitamos que esas personas tiren el carro de una economía que está muy decaída. Que hemos visto en el fondo que está el desempleo. Entonces son distintos temas económicos que yo creo que son todos sabemos que el tema del crecimiento es un desafío importante. Entonces claro, estamos en momentos de enfrentarnos a Estados Unidos y que nos pongan aranceles. Yo creo que no es el momento. No es el momento de bloquear el mercado estadounidense. De bloquear el mercado, independiente que a uno le guste o no le guste, que es lo que en el fondo uno siempre dice, no tiene nada que ver con si te gusta el gobierno de Trump o no. En el fondo lo que a Chile le tiene que gustar son los 300 millones de habitantes de Estados Unidos que corresponden al mercado. Eso es lo que uno tiene que ver si es que está poniendo en riesgo o no la relación con
con Trump, si eso es totalmente, en el fondo, secundario. Lo que a Chile le tiene que importar es no perder el acceso a ese mercado. Antes de que termine el bloque, Victoria, que me parece muy interesante saber la salida de Javier Echeverri del Servicio de Impuestos Internos. Me vengo al ámbito absolutamente local, que es muy importante porque, claro, el tema de la semana pasada fue un reportaje donde salió que Javier Echeverri no tenía deudas de contribuciones durante 9 años y finalmente el sábado a la noche nos enteramos de su salida del gobierno. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves tú esta salida? Mira, efectivamente, esto es como de los temas que siempre hablamos con Daniel, que siempre decimos, esto es un programa económico, pero claro, son temas que finalmente son políticos, pero afectan a la economía. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso era el director de impuestos internos, o sea, claro. Es un tema muy relevante, es una persona muy relevante, especialmente en momentos en que además se está discutiendo una reforma, ¿verdad? Estamos viendo esta reforma tributaria que se quiere hacer con este impuesto a los altos patrimonios. ¿Qué es lo que pasó? Que en el fondo estuvo este problema, no es que Echeverri no haya pagado nada de sus contribuciones, sino que es algo que probablemente muchos hemos escuchado o hemos visto en otras ocasiones. O vivió en carne propia, mucho vivió en carne propia. Sí, sí. De lo que cuesta que hagan las recepciones finales, de lo que cuesta claro. De todo eso, que no es fácil. El problema al final es que si tú eres el director, claro, no puedes tener tejado de vidrio. Es decir, en el fondo, yo creo que efectivamente es un tema que muchas personas han pasado, por supuesto. Yo creo que quien no, que tenga alguna propiedad y en el fondo una ampliación chiquitita, no te digo lo que le pasó a él, que fue otra casa y otra piscina, pero construyó otra casa. La verdad que yo creo que las explicaciones no fueron buenas, no fueron prudentes, porque él mezcló lo del tema del 2016, que fue la reforma tributaria del ministro Arena en ese entonces, que todos hicimos nuestro reavalúo fiscal de nuestras casas, y él metió eso ahí como que no, si yo en el 2016 hice, eso lo hicimos todos. Eso fue casi una obligación que teníamos, todos los que teníamos una casa, de hacer un reavalúo de nuestras propiedades. Claro, lo que le pasó a él, en el fondo, lo que él dijo fue, él tenía esta casa, construyó otra casa y otra piscina, y nunca pudo regularizar esas dos. Y según él, que puso, pero el problema fue que metió a la Municipalidad de Paine, y la Municipalidad de Paine le respondió diciendo, sí, pero se rechazó, y usted no hizo nada más. Y claro, ahí podemos discutir de si es que ese rechazo, que la burocracia, lo que quieras, pero en el fondo eso lo puede decir uno que es un mortal común y corriente, ¿verdad? En el caso del director de impuestos internos, claro, yo creo que lamentablemente no puedes tener esas aristas. A no ser que cuando te nombren tú digas, ¿sabes qué? Yo acepto el cargo, pero tengo este problema con esta casa en este lugar. Estoy tratando de solucionarlo, y que al día 1 tú digas, esta es mi realidad, con una casa que tengo en la Laguna Culeo, no sé dónde la casa, y finalmente, porque si tú lo omites, hay un pecado original. Yo creo que el problema, si tú, cuando haces y recibes el cargo, yo digo, perfecto, estoy feliz, orgulloso de recibir el cargo, pero tengo este problema en esta casa que no ha sido recepcionada y estoy haciendo los trámites para que sea solucionada porque no quiero que sea un problema en el futuro para mí. Claro, y bueno, efectivamente ahí también está cómo salió a la luz esto, porque claro, por supuesto, yo también creo que habría sido mejor estrategia decirlo, ¿verdad? Siempre. Pero parece que se filtró desde dentro, entonces claro, finalmente aparece como que tú no lo querías decir, salió a la luz, quedaste expuesto. Y claro, el problema de estos cargos altos es que tú no puedes caerte precisamente en aquello que regulas, es muy complejo, así que yo creo que no le quedó otra, yo creo que no quedó otra. Por supuesto que siempre estos temas institucionales es bueno cortarlos de raíz, que no generen un oleaje muy importante, porque como hemos comentado en otras ocasiones también,
el aspecto económico tiene mucha incidencia en los temas institucionales. La incertidumbre institucional afecta a la economía, por lo tanto, en estos temas es mejor despejarlos de una vez. Victoria, ¿qué hay que estar pendiente esta semana de lo que el comunicado a las 2:30? ¿Algo más que te parezca a ti importante durante esta semana? Esta semana vamos a estar atentos, por supuesto, a este comunicado a las 2:30, a ver qué dice, y vamos a estar toda la semana atentos porque el próximo lunes, que también lo vamos a comentar el próximo lunes en más profundidad, pero esta semana ya va a comenzar en el fondo todo lo que se viene. Hay reuniones del Banco Central de Estados Unidos y del Banco Central de Chile. Y en ambos casos es importante qué va a pasar con la tasa de política monetaria, que tú sabes que es la que rige finalmente un poquito la orientación económica. Así que vamos a estar pendientes. Ya está empezando a haber opiniones. En Estados Unidos uno de los gobernadores de la FED está diciendo que quizá ya deberían bajarlo. Entonces, probablemente toda la semana vamos a estar monitoreando eso y se los vamos a contar el próximo lunes. Victoria no sé Paz. si vas a estar tú, Rodrigo, no, va a estar Daniel, va a estar el titular, así que no te preocupes. Victoria, economista, titular de los días lunes, muchas gracias por la conversa el día de hoy. Chao, Rodrigo. Vamos a una pausa en Clave Morse y volvemos con más análisis de la economía, tratando de decodificar la economía. En la